Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir esta tarde de frío, de lluvia, ¿no? Sorprendentemente, para hablar de un tema un tema o varios temas, tan relevantes como es el orden internacional, que ahora mismo está por los aires y que al final afecta también al ámbito nacional. Para ello contamos hoy con Pablo del Amo. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí hoy con nosotros. Pablo es historiador por la Universidad Complutense, me equivoco. Es también investigador del Real Instituto Elcano y aparte de en esta entidad tan importante para el estudio de las relaciones internacionales en nuestro país, la más importante podríamos decir, participa en medios como Descifrando la Guerra, que bueno, si no lo conocéis es un medio que os recomiendo mucho y que desgraciadamente está muy de actualidad y sirve para entender muchas cosas que pasan hoy día, aparte de colaborar en diversos máster que hacen que hoy esté aquí con nosotros, haya sacado ese huequito y sobre todo para que hagáis todas las preguntas o cuestiones que queráis una vez Pablo termine, que yo creo que es lo más enriquecedor de todo. Así que no me extiendo más, Pablo. Muchas gracias y todo tuyo. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto, vale. Nada, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Yo había propuesto hablar unos 10 minutillos, una pequeña introducción y luego intentar abrir un debate o un turno de preguntas, porque yo entiendo que habrá muchas, porque voy a hablar de muchas cosas, muchos temas. Las noticias no paran tampoco en el tema internacional, así que yo creo que es interesante entablar un debate porque va a ser más enriquecedor, yo creo que incluso para vosotros, que escucharme a mí una hora dar una chapa, ¿no? Vamos a separar un poquito el micrófono que parte que hay un poquito de retorno. Vale. Algo si es así, que era lo que sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poco del orden internacional porque yo creo que ahora mismo tendréis muchísimas preguntas y estaréis pensando que cómo es posible que la cosa esté tan loca, ¿no?, en el mundo. Bueno, esto tiene muchas razones, voy a ser muy breve, pero bueno, luego como el turno de preguntas o de debate pues se pueden extender o profundizar algunas que otras, ¿no? Estamos en un momento de crisis del orden internacional conocido como el orden liberal internacional. Bueno, más que crisis diría que estamos en una descomposición de dicho orden. ¿Qué es el orden liberal internacional? Pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que las potencias llegaron a ciertos acuerdos, se crearon ciertas instituciones como la ONU, diversas instituciones multilaterales, que organizaban un poco el mundo. Lo que pasa es que había también una parte del mundo, que era la parte soviética, el telón de acero, etcétera, que no jugaba en las mismas reglas. Pero digamos que el mundo multilateral, institucional, post-45, es el que guiaba más o menos las relaciones internacionales. Post-1991, tras la caída de la Unión Soviética, ese orden liberal internacional entra en ebullición porque el peligro soviético, la amenaza soviética, la Unión Soviética ha terminado y por tanto el gran vencedor de la Guerra Fría es la democracia liberal, es Estados Unidos y Occidente en general, ¿no? Ahí es donde el orden internacional liberal pues se expande. ¿Cuál es la raíz de ese orden liberal internacional, sobre todo de Estados Unidos, desde Washington? Pues extender el libre comercio por el mundo, la globalización, extender las democracias liberales, que eso pues tuvo cosas positivas, por ejemplo, una muchísima facilidad para comerciar entre los países, digamos, mayor intercambio de culturas, pero luego tuvo pues a lo mejor otros elementos que pueden ser bastante negativos, como pues cambios de régimen, intervenciones militares mediante la fuerza. Irak 2003, porque el objetivo no solamente era el petróleo, era establecer una democracia liberal en ese país para controlar mucho más la zona. Eso es, digamos, un ejemplo de política también liberal intervencionista. ¿Qué ocurre durante los siguientes años? Pues tenemos varios sucesos, la crisis económica 2008, 2012, y luego dos elementos importantes que son el ascenso de China como potencia manufacturera, tecnológica y ahora posteriormente más militar, y el ascenso de potencias más revisionistas como Rusia, ¿no?, y esa agresividad que tiene en su espacio común, ¿no?, esa invasión no solamente de Ucrania, que esto pasó hoy en 2014, 2022, sino también en Georgia en 2008 y diversas operaciones que realizan en Oriente Medio, por ejemplo en Siria. Esa es la real razón que yo considero de que se termine ese orden internacional.
no tanto esa falta de la bajada de la democracia, etcétera, sino el hecho de que Estados Unidos ya no es la potencia unipolar y tiene esa primacía mundial en el mundo, sino que han surgido otros competidores igualmente importantes que antes no tenía y que desafían su hegemonía mundial. Y por tanto, Estados Unidos, ante esa competitividad, esa competición entre potencias, ha decidido que esas instituciones multilaterales, esa democracia que decía defender, esos derechos humanos, ese libre comercio, ya no le valen, porque eso no le vale para competir contra China o contra Rusia o contra otras potencias, ¿no? Ese, digamos, que es la cuestión estructural. Y Trump es la forma extremista de ese pensamiento, porque recordemos que también con la administración Biden hubo ciertos problemas o ciertas cuestiones que nos hacían ver que ese orden liberal terminaba. Os acordaréis de la retirada de Afganistán de 2021, como dejó tirados a los europeos por un lado y como dijo en ese discurso para defender esa postura de retirada que lo que quería Estados Unidos no era en ningún momento crear un Estado democrático que tuviese en cuenta el derecho de las mujeres, etcétera, sino acabar con esa base del yihadismo y que se hubiese como, digamos, proyección de Estados Unidos en Asia Central. O sea, ya no estamos en ese discurso multilateral o de defensa de los derechos humanos o libertades. Estamos en otra cosa. Luego también otras políticas que hizo contra la Unión Europea. Incluso, no solamente Trump, sino la cuestión de los aranceles, pero también, pues, por ejemplo, la política de subsidios a las empresas que produjesen en Estados Unidos y que tenía un objetivo para que las empresas europeas fuesen a Estados Unidos. Eso lo hizo Biden. Pero para Trump, pues bueno, es Trump. Es otra cosa diferente, es mucho más descarnado. Es digamos, la vuelta a la lógica de poder que siempre ha estado ahí, pero mucho más descarnada en el sentido de que, lo dicen claramente su propia administración, aquí los que mandan somos las superpotencias, yo soy una superpotencia, todos los demás van a hacer lo que yo quiera. Por tanto, en este nuevo orden que se avecina, que yo creo que estamos en una especie de interregno, es decir, lo viejo no acabó de morir, pero el nuevo tampoco no ha acabado de nacer, ¿no? Estamos en ese proceso de reconfiguración en el que pues, tenemos bastantes cuestiones. La primera es esta nueva actitud de Estados Unidos, ya no es el garante del orden liberal internacional, por tanto tiene ahora mismo la misión ellos de asegurar su hegemonía y su primacía contra otras potencias. La segunda es la fragmentación de Occidente. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos ahora mismo que está diciendo a sus aliados que se comporten en vasallos realmente. Eso es que nosotros vamos a pagar la defensa de Estados Unidos realmente, vamos a pagar la defensa de Estados Unidos, vamos a pagar el bienestar de Estados Unidos a base de aranceles y nosotros vamos a hacer todo lo que Estados Unidos quiera porque al final, como Estados Unidos es el líder de Occidente, nosotros tenemos que plegarnos a sus exigencias. Y luego está la cuestión, por supuesto, de China, de cómo se está volviendo Asia-Pacífico o se ha vuelto ya en el eje, ahora mismo, centro geopolítico mundial, y cómo estamos en un mundo cada vez mucho más militar, coercitivo, donde las lógicas de poder imperan y claramente más peligroso y con mucha más incertidumbre, porque antes había muchos problemas, pero había más previsibilidad en cómo actuaban los actores. Ahora mismo pasan muchísimas cosas en todo el mundo y no sabemos ni por qué actúan. ¿Por qué Trump invade de repente o ataca este dicho país? ¿Por qué esta potencia media, Turquía, hace qué movimiento en Siria? Están pasando muchísimas cosas porque estamos en un momento, como digo, de reconfiguración. Esto se ha demostrado también, por ejemplo, en la cuestión de Venezuela. Creo que está bastante claro que ha sido una extracción ilegal, un secuestro, una captura, como queramos llamarlo. Pero, como he dicho antes, ya la democracia no es lo importante, ya no hay cambio de régimen. Han dejado el régimen actual realmente, a decir Rodríguez. Lo que pasa es lo que quieren es la extracción de recursos. Y que Venezuela es el patio trasero de Estados Unidos. América Latina es el patio trasero. ¿Por qué? Porque hay un atrincheramiento en ese hemisferio occidental para evitar que otras potencias se inmiscuyan en esos asuntos. China, por supuesto, Rusia u otros. Y digamos que no haya ninguna oportunidad para que haya otros regímenes que sean hostiles a Estados Unidos. Cuba será el siguiente paso, seguramente. Groenlandia, hemisferio occidental, atrincheramiento. Groenlandia es ahora una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos. Bueno, lo ha sido históricamente, pero ahora más. Realmente, con los tratados que hay vigentes ahora mismo entre Estados Unidos y Dinamarca, no tendría que haber ningún problema. Hay instrumentos legales para que Estados Unidos pueda tener más bases militares, para que tenga más presencia militar
para que haya mucha más cooperación. Pero lo que Estados Unidos no quiere eso, quiere, como digo, el vasallaje, plegarse, que los europeos se plieguen. Y claro, ahí ya son líneas rojas que yo creo que los Estados europeos deberían plantearse, ¿no? España, ya termino, rápidamente. España ahora mismo tiene una posición, pues yo creo que un poco inusual en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es claramente la que está dirigiendo un discurso más coherente en cuanto a derechos humanos, relaciones internacionales. Cuando hablo de coherencia, o el Ministerio de Exteriores habla de coherencia, el presidente habla de coherencia, se refiere a que nosotros actuamos de la misma manera, siguiendo el derecho internacional, en Ucrania como en Gaza, Palestina, que no muchos europeos lo han seguido. Y digamos que ese es el marco en lo que se mueve España. Ahora mismo está jugando, además, que yo creo que es una jugada interesante, que es la de la Europa de las dos velocidades, que es decir, nosotros somos europeístas y fomentamos una mayor integración. Como entre los 27 no se puede, porque tenemos países como Hungría, o otros países, incluso como Polonia, que parece que sí que no, los bálticos, o otros países del centro de Europa, o incluso Italia, de Meloni, que no parece que tengan muchas ganas de mayor integración y que siguen, digamos, preocupados por si Estados Unidos o no sigue siendo nuestro garante de seguridad. Pero hay otros países que, digamos que sí, podrían buscar una mayor integración y nosotros lo que buscamos es una Europa mucho más autónoma, mucho más fuerte, con soberanía, que pueda decir que no, tanto a Rusia como a China, como a Estados Unidos, ¿no? Y esa idea de la integración a dos velocidades, que antes era algo peyorativo en la crisis económica, pero ahora, bueno, se ha cogido ese concepto. Claro, ahora vamos a la parte crítica de España. Coherencia. Coherencia en Gaza, en Ucrania. En el Sáhara no ha habido mucha coherencia. Pero eso también tiene una explicación, porque al final, por mucha coherencia que quieras decir de ciertos organismos, discursos, al final siempre va a haber una dosis de pragmatismo, y más en un mundo actual como el que tenemos ahora mismo. La realidad es, ¿qué podemos hacer ante Marruecos? Pues teniendo en cuenta que es aliado de Estados Unidos, tiene alianzas con Francia, con Alemania, con muchos países de la Unión Europea, pues España ha decidido la posición que ha decidido. Que podemos estar más o menos de acuerdo, pero es la que hay. Y luego, ese enfoque, yo creo, de derechos humanos, de multilateralismo, de defender el multilateralismo, yo creo que está bien, pero hay que tener en cuenta que ese mundo ya no existe. Esas defensas, yo creo que hay que coger un enfoque mucho más pragmático. El discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, yo creo que señala un poquito más ese camino de una especie de realismo dentro de los valores. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo hay muchas piezas que encajar y, desgraciadamente, ahora mismo estamos en un mundo regido por esa competición geopolítica y en el que las grandes potencias tienen las de ganar. Pero bueno, estamos, como digo, en esa reconfiguración. Veremos lo que ocurre. Dicho lo cual, yo voy a terminar aquí porque ya creo que me iba a enrollar más de la cuenta y nada, preguntas, cuestiones, debates y lanzamos lo que veamos. No, se me oye bien, ¿no? No, está en la grabación. Ah, que lo vais a grabar. Bien. Bueno, muchas gracias por esta pequeña charla introductoria. Como son debates también un poquito de bar, esto de cómo está el tema internacional, ¿no? Yo siempre comento, al hilo de una película que salió hace poco, en 2023 o 2022, no me acuerdo, se llama Civil War. 2024. 2024, perfecto. Mejor todavía me lo pones. Entonces, si no lo habéis visto, reflejaba un futuro distópico en Estados Unidos en el que había una guerra civil. Sin embargo, a mí más que distópico me parece más profético que otra cosa. Más que nada, pues, como vemos las noticias, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y que cada vez pues, parece que va a más, aunque está amainando un poco la administración Trump ahora, pero yo creo que cada vez va a más. Y además, allí en Estados Unidos todo el mundo tiene armas en casa, es cuestión de organizarse un poco. Entonces te quería preguntar si entre los analistas internacionales o la gente que sabes un poco más, se prevé o hay una posibilidad de guerra civil en Estados Unidos y ya que se arregle todo de una vez. ¿Respondo o luego? Empezamos fuerte. Guerra, sí o no. Guerra civil, no, hombre, no. Guerra civil en Estados Unidos. A ver, yo creo que es un tema que está sobre la mesa en muchos medios de comunicación. La película ha hecho su trabajo en ese sentido para, pues,
ofrecer ese futuro tópico, yo no creo que vayamos a tener una guerra civil en Estados Unidos en el corto plazo. Vamos, yo creo que es un escenario bastante improbable. Es verdad que ha habido muchas tensiones con lo de ICE, ¿no? En Minneapolis, Minnesota, que lo que ha pasado es muy grave, evidentemente. Pero de ahí a llegar a una guerra civil yo no lo veo. Es decir, que yo no sabría ni siquiera saber... me gusta saber qué bandos serían. Entiendo que sería el MAGA contra los demócratas, pero los demócratas no creo que estén en el momento de intentar coger las armas para luchar contra Trump. De hecho, ahora mismo yo creo que lo que están intentando es reconfigurar su estrategia de cara a las midterms y luego a las elecciones. Yo creo que están pensando más en términos electorales. ¿Que está habiendo una degradación del sistema democrático estadounidense? Por supuesto. Pero está también, hay que decirlo, que esto es más grave, ya lleva ocurriendo desde hace tiempo, sobre todo desde la cuestión de, por ejemplo, Bush y todas esas leyes antiterroristas. Eso es una violación flagrante de los derechos civiles y de muchos derechos que había en Estados Unidos. Esto es otra cosa, pero yo creo que, yo espero que la democracia estadounidense y las instituciones estadounidenses sean suficientemente fuertes como para no caer en una guerra civil. Es que yo ahora mismo lo veo como algo interesante, como cuestionar de utopías o distopías, pero no creo que lleguemos a ese escenario, sinceramente. Para mí no es probable, y yo lo que he escuchado es que tampoco lo es. Por suerte. Bueno, muchas gracias. Yo quería primero compartir una opinión para saber si lo compartes o no, y lo segundo hacer una pregunta bastante directa. La primera sobre lo que has comentado de la coherencia de los valores, de cuando sí apoyamos a Ucrania porque son derechos humanos, pero Marruecos lo que sí quería decir es que creo que mucho electorado o personas progresistas que puede haber en España están de acuerdo con la defensa de los derechos humanos internacionalmente y los valores, pero creo que sí hay un factor también importante que es cuánto te cuesta ser humanista, porque yo creo que la respuesta depende de la pregunta. Si preguntas si estás a favor de defender los derechos humanos en Marruecos, respondes que sí. Si estás a favor de que te cueste un 150% el precio de la factura de la luz, igual te dicen que no. Entonces, yo quería preguntarte si crees que las posiciones de gobierno respecto a ese internacional dependen o consideran lo que electoralmente, cuando es rentable ser a favor de los derechos humanos o cuando es rentable no serlo a cambio de que nos ahorremos dinero el perfil de electorado que tienen, ¿no? Y la segunda pregunta también quería hacerte era, hemos hablado de Europa, hemos hablado de Groenlandia, de Asia Pacífico. Yo quería preguntarte, igual no está en el título, por África. Creo que en el siglo XIX, al final de la Primera Guerra Mundial, las colonias y todo lo demás fue un papel clave. Es una zona con muchísimos recursos minerales que también ahora se está hablando en Ucrania. En Ucrania Estados Unidos apoya a Ucrania por las tierras raras que tiene. Entonces, no sé si crees que este nuevo orden que dices hacia el que vamos, África va a jugar un papel importante o va a quedar en un papel secundario. Gracias. Vale, empiezo con lo primero. Sí, estoy de acuerdo contigo, que en el sentido de que el gobierno español piensa o reflexiona de que enfrentarse a Marruecos conlleva unos costes políticos y económicos que no está la población o no está el gobierno dispuestos a asumir. Simplemente. Quiere decir, ¿qué pasó? ¿Por qué ha habido crisis recientemente con Marruecos? Por la cuestión del Sáhara. Os acordaréis del secretario general del Polisario que fue creo que fue a Pamplona, ¿no? a Zaragoza, vale. A Zaragoza, a curarse el coronavirus, etcétera, y eso pues enfadó mucho a Marruecos, vamos a decirlo de una manera eufemística. ¿Y qué hizo Marruecos? Pues realizar una crisis bastante grande, hacer esa crisis de Ceuta, ¿no? Del 2021, sí fue mayo de 2021, si no recuerdo mal, que bueno, pues abrió la verja, 10.000 inmigrantes y una crisis migratoria. Pues España pues no está dispuesto a intentar a que pasen ese tipo de cosas, no solamente por la cuestión energética, por supuesto, pero sobre todo por la cuestión migratoria, sobre todo en un momento en el que la cuestión migratoria, pues no sé si os dais cuenta, pero ahí está mucho en el centro del debate, ¿no? Y por supuesto, pues Vox, PP u otros actores pues no van a perder una ocasión para jugar esa baza. Y yo creo que es también el hecho o el pensamiento dentro de exteriores o de presidencia o de ambos, en el que ellos piensan que apaciguando a Marruecos lo suficiente y estableciendo que los hechos consumados son los que son con el Sáhara, pues que la relación muy estratégica va a ir tirando positivamente.
ahí ya es donde yo no estoy muy de acuerdo con ese análisis. Y por supuesto es muchísimo más fácil ser pro-palestino y atacar a Israel cuando no te estás jugando prácticamente nada realmente. Es la realidad. Porque tú no puedes hacer tampoco demasiado por Palestina, porque eres España, eres una potencia media o incluso media-baja y tienes el poder que tienes, y la Unión Europea está yendo por otro lado. Pero claramente está yendo por el otro lado. Por tanto, esa es la lectura, ¿no? En cuanto a África, bueno, hemos hablado de Marruecos, que está en África. Primero. Segundo, África es un continente tremendamente heterogéneo. No se puede hablar de África, se puede hablar de Áfricas, de regiones. No es lo mismo el norte de África que el Sahel, o el Sudáfrica, o el Cuerno de África, etc. Por tanto, es bastante complicado. Si ya es difícil hablar de Europa en términos absolutos cuando es algo mucho más pequeño, imagínate de África, ¿no? Pero bueno, ¿qué papel puede tener en el orden internacional? Bueno, yo creo que puede tener un papel primordial, porque primero de todo es uno de los continentes que va más a crecer demográficamente. Tiene muchísimos recursos, y ahí es donde China está muy implantada. Europa llegamos tarde, muy tarde, porque además nos perciben en muchos países con esa herencia neocolonial, y ahí es donde España puede jugar un muy buen papel, porque España no tiene esa herencia tan neocolonial, aunque es verdad que estuvimos en Marruecos, por supuesto, pero también en Guinea Ecuatorial, efectivamente, pero no es, digamos, la herencia que tienen los británicos, que han hecho genocidios directamente, o los franceses con los argelinos, con el Sahel, que les han echado a patadas. De hecho, te puedo decir que la relación que tenían o tienen los soldados españoles, los políticos españoles, la imagen española que hay, por ejemplo, en el Sahel, con Mali, Burkina Faso, etc., es mucho más positiva que la que tienen de Francia. Por esa herencia, también porque los españoles o España no estamos tan a favor de usar el poder duro, las intervenciones militares que Francia ha hecho recientemente en el Sahel. Y yo creo que eso ayuda, ¿no? Pero bueno, sí, África puede jugar un papel muy importante, y también por el hecho, no solamente geográfico, sino también porque hay actores como Sudáfrica, yo creo, Egipto, etcétera, que ahora mismo están teniendo una posición bastante pragmática en su política exterior, y que yo creo que es el presente y el futuro. Me explico. Ahora mismo, digamos que no hay tanto una cuestión de bloques, ¿no? Es decir, Occidente contra China, Rusia, etcétera, sino que es una competición global, donde está la competición entre grandes potencias, y esas grandes potencias quieren ganarse el favor de ciertas potencias medias. Esto es Turquía, Arabia Saudí, India incluso, pero también Sudáfrica, Nigeria incluso, el Cuerno de África, donde están jugando en ese tablero. Y estas potencias medias saben de ello, y lo que hacen es no alinearse completamente con un bando, con Estados Unidos o con Rusia, con China, sino que, por ejemplo, yo me alineo, India, con Estados Unidos para contener a China, porque es mi enemigo, pero yo me alineo con Rusia para comprarle recursos, ya sea petróleo o incluso armas. Y juego ese doble juego pragmático que me puede hacer que nunca tenga esa dependencia tan gorda. Y es algo que la Unión Europea está intentando jugar ahora con el Mercosur o con el pacto con India, ¿no? Intentar reducir esas independencias, porque la interdependencia económica, militar, tecnológica es una baza para que otras potencias influencien en mí y me ataquen y hagan esa coerción en este mundo actual. Ese, digamos, que es el papel que puede jugar África, más allá de que sea un acto pasivo. Yo creo que va a ser activo en muchos aspectos. Mira, gracias. Voy a hacerte una pregunta, pero antes voy a decirle a las compañeras que acaban de entrar que lo que estamos haciendo es lanzarle preguntas de cualquier tema de índole internacional que consideréis, ¿vale? O sea, que queremos también que participéis. Darte las gracias, sobre todo, pues es un lujo tenerte, Pablo. Yo creo que está quedando bastante claro porque es un lujo tenerte. Además, es un lujo cómo hablas, porque yo creo que lo transmites de una manera muy clara y muy contundente, o sea, que te doy las gracias. Me ha traído problemas también. No, pero yo creo que se agradece en un momento en el que siempre intentamos ir como de puntillas y ser muy diplomáticos. Se agradece. Te quería preguntar... Esto queda entre nosotros. Sí, no te preocupes. Y si quieres que luego cortemos cualquier cosa, ahí está el que manda. No te preocupes. Yo te quería hacer una pregunta porque, claro, ¿cuál es el papel que juega Europa? Porque las intenciones de Trump las hemos visto muy claras. Es más, las ha puesto en negro sobre blanco en un documento de seguridad
nacional hablando de la desintegración o de al menos debilitar a la Unión Europea. Y en Davos ha hecho un discurso que va también en esa línea. Entonces, ¿tú cuál crees que son los escenarios que podría jugar la Unión Europea y cuál crees que debería ser el que jugara? Sí, bueno, yo creo que ahora mismo lo que está jugando la Unión Europea, más que Europa, es ahora mismo pues, el shock. El shock de no haberse esperado que Donald Trump ganase las elecciones. Muy mala previsión. Cuando ya ganó en 2016, quiere decir, podía volver a ganar, y teniendo en cuenta además el candidato que era Biden, que es una persona muy mayor también. Trump ya se le está viendo además que es más mayor, pero Biden tenía muchos problemas, todos lo sabemos, cognitivos, y luego había un problema, había una cuestión de que la cuestión económica también en Estados Unidos juega su papel, y que había cierto desencanto entre las bases demócratas con la cuestión de Gaza. Claramente. Había muchísimos elementos para hacer pensar que podría volver Trump perfectamente. Y ese cambio de última hora a Kamala Harris, que podía ser acertado, tendría que haber pasado hace tiempo. O sea, que fueron elementos que se jugaron ahí. Y por tanto, Europa no quiso, yo creo, que ver la realidad. Y la realidad le ha explotado en la cara. La realidad es que ahora mismo es un ente muy dependiente, como he dicho antes, en industria militar y capacidades militares. En tecnología, el tema de Twitter, Elon Musk, Google, etcétera, esta gente no es apolítica precisamente. De hecho, están intentando interferir en nuestras elecciones. Lo han hecho en Alemania, lo van a hacer en España, lo están haciendo en España. Esas son cuestiones que hay que mirar. Y al final, si tú no quieres tener esa soberanía y autonomía, pues hay que jugar con esas cartas. Económica, financiera, tecnológica. Y yo creo que ahora mismo, pues yo creo que no hay una Europea unida en cuanto a qué debemos hacer contra Estados Unidos, porque, como ya he explicado antes, hay países que piensan que hay que apaciguar a Estados Unidos, a ver si en 2027 gana un demócrata y las cosas cambian un poquito a mejor. Si gana, cambiarán, pero, spoiler, la situación ya digamos que va a ser de independencia y de que Estados Unidos va a querer de Europa vasallaje o subordinación, como queramos llamarlo. Pero bueno, luego hay otros países, entre los que está España, que están intentando, de alguna manera u otra, pues poner en marcha ciertas soluciones en cuanto a esa integración europea a varias velocidades en temas de defensa, industria, importantísimo el comercio, economía, fiscalidad, que den mayores herramientas a Europa. Bueno, más que herramientas, porque ya las tenemos, más voluntad política, mucho más, digamos, poder de negociación con Estados Unidos, ¿no? Porque al final lo que yo creo que le falta a Europa es voluntad política. Para saber imponer líneas rojas, como lo que pasa con Groenlandia o con esos acuerdos comerciales tremendamente perjudiciales para Europa. Yo creo que ahora mismo está Europa en un momento un poco perdida. No soy muy halagüeño, la verdad no soy muy optimista, pero eso es bueno, porque eso significa que si hacen cosas bien, pues no te lo esperas y te sueltas una alegría, pero no soy optimista. ¿Y las relaciones de Europa con China, Rusia, crees que van a cambiar? A ver, una cosa muy importante también con las relaciones con Estados Unidos es qué va a pasar con Ucrania. Si se va a cerrar el asunto ucraniano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también nos está apretando con el asunto ucraniano, presionarnos para que, como sabe que necesitamos a Estados Unidos en Ucrania como backstop, es decir, como no solamente como garantías de seguridad, sino por el hecho de que no tenemos ciertas capacidades para apoyar a Ucrania como logística, inteligencia, que son muy importantes para el ejército ucraniano, además de ciertas cuestiones de ataques de misiles de largo alcance. Bueno, podemos hablar de defensa también si queréis. Como sabe que somos dependientes de Estados Unidos para la cuestión ucraniana, puede apretar ciertas tuercas para que, dado el caso en una negociación comercial o la cuestión de Groenlandia, pues como hay países que están muy preocupados, bueno, en general todos los 27, 26, si quitamos a Hungría, están bastante preocupados con qué va a pasar con Ucrania y la seguridad de Ucrania y el este de Europa, pues intentar, digamos, presionar esas tuercas, ¿no? Eso es bastante importante. Con el tema de Rusia, yo creo que las relaciones van a ser negativas al medio y largo plazo. Es verdad que ahora mismo está habiendo un intento de Macron, el presidente francés, para intentar dialogar con Rusia. Eso un poco llega tarde.
Porque el problema es que si tú no hablas con Rusia, quien va a hablar con Rusia va a ser Estados Unidos. Y van a tomar decisiones que a ti a lo mejor no te gustan y sobre todo no van a poder escuchar tu palabra. Y es que la cuestión es que Europa tendría que haberse aliado, por supuesto, con Ucrania para hablar con Rusia y establecer ciertos términos o ciertas cuestiones para que luego no llegara el momento de Estados Unidos, cuando ha decidido que quería diplomacia, ha tomado diplomacia. Está bastante difícil y yo creo que con Rusia negativas. Con China hay países que yo creo que están tomando un camino ahora mismo, que hace 2 días a España se le decía que era muy pro-China. Ahora, países como Canadá, no estoy hablando de Europa, pero bueno, de Occidente, Canadá, incluso Francia ahora dice que bueno, que igual habría que hablar más con los chinos, etcétera. Los chinos yo creo que es un contrabalanceo que puede ser interesante. No desde un punto de vista de ser naif, de inocentes, de que al final los chinos pues buscan su propio interés y meter sus productos en Europa, por supuesto. Pero yo creo que ahora mismo en el proceso en el que estamos, yo creo que China puede jugar un papel de contrabalanceo, por lo menos para intentar no depender tanto de Estados Unidos en ciertas materias, aunque teniendo en cuenta, por supuesto, que tampoco hay que echarse en brazos de China, ni mucho menos, ¿no? Veremos qué ocurre porque, como digo, la Unión Europea está muy dividida en muchos aspectos en política exterior. España puede decir una cosa, pero luego la Comisión puede decir otra. Y la Comisión en los últimos años ha sido bastante beligerante contra China, con muchas razones en algunos casos. Gracias nuevamente, Pablo. Yo quería saber tu opinión y hacerte una pregunta, y al hilo que casi un poquito has contestado a lo que yo te iba a comentar, que lo que es muy importante son las relaciones comerciales. Aparte de las relaciones que la Unión Europea está desarrollando, parece ser que tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo con el sudeste asiático, no con el sudeste, con China, con India, incluso pues toda la parte de Malasia, de Singapur, que está teniendo un crecimiento industrial y económico muy importante. Si sería adecuado que, independiente por supuesto de que España trabaje y vaya unida a Europa, España, el gobierno, el presidente, estas cosas de política exterior, pues trabajaran mucho en hacer viajes, o sea, hacer contactos. Siempre que hacen estos viajes, viajan con lo mejor que tenemos en cuanto a empresarios, etcétera, para hacer convenios. Siempre se han quejado, tengo alguna información al respecto, de que en India, por ejemplo, pues es que les hemos ido a visitar poco. Como presidente no hemos ido. Y la embajada no ha trabajado muy bien las relaciones, eso sí. Yo también he tenido Entonces, parece ser que cuando fue Zapatero hubo la desgracia del accidente del tren de Valencia, acababa de llegar, estaba 24 horas y cogió otro avión y se vino para acá. Y quedaron allí francamente desnotados y dijeron, pero bueno, ¿cómo se va el presidente por un accidente aquí de tren? Que aquí tenemos todos los días unos 4 o 5, les extrañó, claro, desde el punto de vista hindú. Quiero decir que siempre ha habido este problema de relaciones y que no hemos sabido trabajar desde nuestras embajadas correspondientes, pues eso, ir un poquito a la bola interesante que necesita España, que es abrir. Tenemos suficientemente, estamos preparados para abrir, digo, comercio, como colaboraciones de todo tipo, desde universidades, culturales, y un poco asegurarnos esa parte que empieza por el comercio, pero que bueno, estabiliza también todas las relaciones internacionales con este campo que estoy comentando. China, aunque insistir más, por supuesto India, y el potencial de toda la parte del sudeste asiático, como he dicho. ¿Qué te parece? Gracias. Sí, que estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, a ver, uno de los problemas que yo creo que tiene España en cuanto a su política exterior es que le falta una cierta cultura estratégica. ¿Qué es una cultura estratégica? Pues es una serie de instituciones, una serie de pensamiento dentro del Estado, dentro de la sociedad civil, en la que se discute o se desarrolle el pensamiento, qué política exterior, qué estrategia debe tener España. Y yo creo que España tiene ahora mismo carencias en muchos aspectos. Eso hace que pues, la política exterior muchas veces pues, no tenga en cuenta tanto los intereses nacionales, sino tenga en cuenta en muchos casos los intereses de partido o de...
Sí, los intereses de partido o de ciertas personas. Esto es una cosa estructural de España y de muchos países europeos. Tampoco vamos aquí a ser la excepción a la regla. Por tanto, eso provoca que no tengamos muy bien mapeado qué queremos hacer en ciertos países, cómo queremos hacerlo y qué objetivos queremos conseguir. Y esto no solamente pasa con Asia, pasa con Europa no tanto, pero pasa sobre todo con África, el norte de África, con América Latina, donde hemos perdido, yo creo que presencia e influencia en algunos momentos, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que la colaboración, además, público-privada es bastante importante a la hora de establecer mejores relaciones con estos países. Porque estos países, además, como he dicho antes, no nos ven mal a los españoles, al revés, tenemos una imagen muy positiva. Muy positiva. Y eso ha ayudado mucho la posición que ha tenido el gobierno español en Gaza, donde ha visto cómo muchos países occidentales o han mirado para otro lado o directamente han apoyado a Israel en lo que han hecho. Que ya sabemos lo que han hecho. Y España no. Ha sido valiente, yo creo que discursivamente ha tenido esa posición y eso también le ha granjeado muy buenas relaciones con los países árabes, que eso es verdad que ahora mismo estamos en ese proceso, no tanto con los asiáticos de China, India, que sí también, pero sobre todo con los países árabes. Y yo creo que España tiene que mirar, primero, tiene que pensar cuál es su posición geográfica, cuáles son sus intereses nacionales, mirar dónde están nuestros intereses. Yo creo que habría que mirar primero, antes de irnos a Asia, que también, por supuesto, a Europa, norte de África, América Latina y África más para abajo, el Sahel. A partir de cuando tengas resueltas estas cuestiones, estas incógnitas, ya puedes ir un poquito más allá. Aunque, bueno, la cuestión de los negocios, yo creo que eso ya va más extendida, aunque yo, personalmente, no es tanto mi campo el comercio, pero bueno, yo hablo ya más de la política exterior y estrategia. Sí, yo creo que ahora mismo falta... Yo creo que de todas maneras está bastante demandado ahora mismo en las élites políticas empresariales que haya una mayor insistencia en esa estrategia española, en la gran estrategia. Y es verdad que yo personalmente estoy leyendo cada vez más en ámbitos de defensa, militares y estratégicos, que España necesita una gran estrategia y que tiene que ser una cuestión de Estado. Pasa que ahora mismo la polarización interna, si tú quieres tener una política exterior, bastante complicado si tienes esta política de polarización interna. Es una pena, pero bueno. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, yo creo que el PP no tiene política exterior. Hola, mira. Hola. Bueno, primero gracias por tu intervención. Y había como dos aspectos. A mí me parece como nuclear esto que has dicho de la unión, o sea, es decir, de lo que pasa en Europa, porque al fin y al cabo España está integrada en Europa y claro, en este juego de las potencias, ¿no? Que no es nuevo, lo que es nuevo es las formas, sí. Entonces Europa, digamos que adolece de que no es una unión política, obviamente. Entonces yo quisiera saber si hay interés en fomentar esa unión política, porque claro, para ser una potencia, aparte de la economía, tienes que tener también el ejército. O la capacidad de defensa tecnológica y todo lo que tú has comentado. ¿Y cómo se ven esos dos temas si de este tipo, digamos, de situación con Trump, que vuelve al imperialismo de una manera casi descarada, ¿no? Está sirviendo para potenciar la unión política o ideas o propuestas claras de unión política y militar y tecnológica? Es decir, digamos, construir una Europa en serio, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas. Y otra de las cuestiones es decir, cómo se ve, digamos, yo no tengo interés en por qué votan, por así decirlo, a personajes como Trump. Porque esto mismo, no, a ver, me parece interesante, porque claro, a ver, al final todo esto que está ocurriendo y los aranceles es la utilización de los aranceles en una guerra económica, pero es una crisis del capitalismo. O sea, a mi corto entender, lo primero que hay es una tremenda crisis del capitalismo, porque durante una serie de años, ¿no?, se pasó a liberalizar o digamos, a exportar a otros países que no tenían estado del bienestar la producción más barata, etcétera, etcétera. China, Marruecos, Sudamérica, en fin, todo eso ha sido digamos, pues un boomerang, ¿no? Entonces, este señor, por ahí, a sus votantes parece que les promete, es decir, voy a proteger la industria, eso de América primero, ¿no? Entonces, la industria del país a base de aranceles, etcétera, etcétera. Bueno, está por ver.
pero es parte de una guerra económica lo que está pasando, ¿no? De una crisis del capitalismo. Entonces, bien, eso, entonces, ¿cómo se le da respuesta, por así decirlo, a toda esta gente? Porque aquí se está reproduciendo la situación en España, ¿no? O sea, es decir, a los que les venden el pobre es tu enemigo, etcétera, etcétera, y el estado del bienestar es tu enemigo. Y liberaliza, no pagues impuestos, etcétera, no redistribución como política, en fin, o sea, el ataque a lo que es el núcleo de la socialdemocracia. Entonces, bueno, esos dos, si hay algún tipo, digamos, de consideración sobre qué está pasando en ese país, si hay capacidad o hay reacción de los demócratas, que parece, vamos, por lo menos por las noticias no parece que haya todavía una reacción, o cómo está la población, en fin. Bueno, si hay, digamos, algún viso de conocer por qué este voto en fin, sobre todo para que no nos pase aquí, si es que se puede. Vale, bueno, son muchas cuestiones, me tendría que apuntar algunas porque si no me iba a perder. Sí, sí, lo sé. A ver, voy a intentar ser un poco breve porque claro, son tantas cuestiones. Europa y más integración política. Sí, efectivamente hay una respuesta, o digamos que ha habido ese shock, ¿no?, dentro de las élites europeas, políticas, empresariales, etcétera, respecto a la llegada de Trump y cómo se ha comportado Trump, que yo creo que no ha dicho nada que no haya dicho en campaña. La diferencia entre Trump y otros muchos políticos es que él cumple lo que dice en campaña, por muy locura que sea. Pero bueno, sí, ha habido, yo creo que ahora mismo, de hecho en Europa, era difícil oír a ciertos países como los bálticos o Polonia ser críticos con Estados Unidos y decir, tened cuidado con lo que estáis haciendo porque nos estáis perdiendo. Ahora, de decir a hacer hay un camino bastante amplio. ¿Qué se está haciendo en Europa? Bueno, lo que he hablado al principio es la cuestión de la Europa de dos velocidades. Esa que ha propuesto España y ha recogido el guante otros países como Francia, por ejemplo. Esto lo digo incluso a nivel interno porque yo he tenido la oportunidad de reunirme con altos cargos del Ministerio de Exteriores y me lo han confirmado. Son ideas que interesan. ¿Esto qué es? Una mayor integración en ciertos aspectos. Que algunos países, no todos, que estén interesados en avanzar en esa integración política, pero sobre todo yo creo que va más por lo militar, tecnológico, económico y comercial, fiscal, pues se unan y hagan esa integración. Eso se hace a través de un instrumento que se llama cooperación reforzada, que son varios países, Estados miembros, que buscan una mayor cooperación. Esto tampoco es nada nuevo porque si miramos, pues mira, el ejemplo más claro que veo es el euro. No todos los países de la Unión Europea tienen el euro, pero se decidió entre varios países que integraron el euro, la unión monetaria, y luego de hecho fueron varios países que entraron en el euro paulatinamente. Es un ejemplo, no tiene nada que ver. ¿Que vaya a ocurrir? Pues, a ver, el problema que ahora mismo que yo veo en Europa es que yo creo que no tienen muy claro lo que hay que hacer, no lo tienen claro, y luego está la cuestión interna de cada país. Porque si tú empiezas a mirar los grandes países, los Estados miembros, y ves cómo está la situación política, pues igual no invita mucho a la integración, porque si tú ves Francia, que el presidente Macron dice una cosa, pero las encuestas dicen que el próximo presidente o presidenta va a ser de la Asamblea Nacional, que es la extrema derecha, pues igual no van a ir mucho por la integración. Merz, que acaba de ganar en Alemania, el primero de las encuestas es Alternativa por Alemania. Italia gobierna la extrema derecha de Meloni. En España, pues veremos qué ocurre en las siguientes elecciones. No queda que dar por muerto a Pedro Sánchez, eso hay que decirlo. Pero como veis, las élites políticas y los gobiernos que ahora actualmente pueden tener a lo mejor ese deseo de esa mayor integración, el problema es que yo creo que ahora mismo es que hay un cierto enfado, y lo voy a conectar con Trump, hay un cierto enfado de la población, por parte de la población, cada vez más amplio además, respecto al establishment. Y respecto a los partidos tradicionales. Esto tiene que ver por una cuestión, yo creo que socioeconómica y también cultural. Cultural, la inmigración, la cuestión de que ahora mismo pues, la derecha está mucho más en auge, la derecha radical, que eso también empuja a que la derecha tradicional conservadora tire para la derecha radical, porque los marcos están yendo cada vez más a la derecha y con miedo a no perder votantes se va claramente a la derecha radical. Esto pasa en España, pasa en Francia, mucho más claramente de hecho en Francia, pasa en Alemania y pasa ahora mismo en Europa. En la cuestión socioeconómica, pues bueno, la cuestión es que yo creo que el nivel de vida o el nivel socioeconómico se percibe que ha bajado.
y que hay ciertas capas de la sociedad que han sido maltratadas. Has hablado de la globalización. Efectivamente, mucha gente de lo que votó a Trump se llaman los olvidados o los perdedores de la globalización. ¿Estos quiénes son? Pues no solamente los que piensan que los inmigrantes tienen toda la culpa, pues la gente que es básicamente racista y la cuestión cultural, sino también los que llaman los obreros, los industria, que había en el norte de Estados Unidos y que, debido a la globalización y que se deslocalizase la producción, se quedaron sin trabajo y vivieron en unas condiciones mucho más penosas. Digamos que ellos perciben que perdieron su dignidad. Y ahora viene este señor Trump con esas maneras, que no viene del establishment. Raro, porque es puro establishment, pero ellos lo perciben así, que no es tan puro establishment como ciertas partes del Partido Demócrata y el Partido Republicano, incluso más tradicional, y que además nos habla de una manera que nosotros entendemos, ¿no? Bastante claro, nos promete cosas, nos promete que vamos a estar seguros. Y de hecho, una de las formas en las que Trump quiere que Estados Unidos esté seguro es, pues, básicamente subordinando más a Europa para que, a través de aranceles o incluso otros países asiáticos, pues, digamos, ese caudal de dinero vaya más a Estados Unidos. A ver, ahora los demócratas yo les veo en una posición de que no saben qué hacer. Ha salido el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, pero esa parte yo creo que es más... No sé si el ejemplo de Nueva York se puede trasladar a Estados Unidos, porque Nueva York es bastante... muy específico, vamos a decir. Aunque, por lo que estoy viendo, la gente está bastante contenta con lo que está haciendo, ¿no? Que es política social continua. Ahora, Trump. Bueno, yo creo que también el éxito o no de Trump va a tener que ver con qué va a pasar con la economía americana. Porque la economía americana no está bien, realmente. Puedes echarle la culpa a Biden todo lo que quieras, pero eventualmente dentro de 2 años o 3 años, tendrás elecciones y a lo mejor la excusa de Biden no te va a valer, porque ya cuando ganaste esos votantes obreros en la primera administración, en 2016, los perdiste. Los perdiste porque la situación económica no era buena o no era tan buena como prometiste y el nivel de vida que ibas a prometer que iba a ser mejor que prometiste no era verdad. Por tanto, esas son unas bazas que puede jugar, digamos, la oposición, el Partido Demócrata, que no debe ser la única, por supuesto, pero es lo único ahora mismo que yo veo que pueden agarrarse, sinceramente. Es el propio fracaso, no tanto de que ellos sean, no tanto que el Partido Demócrata sea capaz ahora mismo de establecer una hoja de ruta, porque yo mismo que no está en ese punto, sino que el propio fracaso del proyecto Trump anime a la gente a votar en contra o abstenerse de votar a Trump y que gane el Partido Demócrata. ¿Y qué respuesta puede haber? Pues yo no lo sé. La verdad, lo siento. Tengo ideas, pero otra cosa es que mis ideas, pues yo prefiero hablar de otros temas que es lo que yo tengo más expertise. Hola, buenas tardes. Mira, hay que hacer tres preguntas. 2 has empezado a comentarlas, para que yo ahora sea profundizar en ello. La primera es respecto a la respuesta de Europa, que ya hemos comentado en parte. Habéis comentado largamente y acertadamente que la primera necesidad es una Europa unida, una voz única para responder. Y os hablado de la Europa de 2 velocidades, etc. Supongamos que se consigue. Ya tenemos la voz única, fenomenal. ¿Qué palancas tiene esos países unidos para evitar ese vasallaje, para poder actuar, palancas concretas? Abrir nuevos mercados, lo habéis mencionado, que será eso y tal, pero a mí me da la impresión de que abrir nuevos mercados es un proceso lento. O sea, eso no va a ser inmediato. Entonces, no sé, Francia puede decir que tiene el botón nuclear. O sea, ¿qué cosas se pueden hacer de forma concreta, en corto plazo, para paliar al menos una situación de vasallaje? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, hemisferio occidental, patio trasero de Estados Unidos. A día de hoy, el Cono Sur tiene una relación intensa con China, en venta de materias primas y en adquisición de tecnología. Entonces, para que Estados Unidos ocupe esa posición, tiene que desplazar a los chinos. Y si desplaza a los chinos, tendrá que compensar económicamente al Cono Sur respecto de esa pérdida, en la venta de biocombustible, petróleo, etc. Venezuela. Bueno, Venezuela sí tiene no creo que invadan también Brasil y Argentina. No sé, todo es posible, pero entonces la segunda pregunta referente es, ¿cómo ves tú, de un punto de vista Trump, el cómo resolver ese conflicto de una plena decisión de que este es mi patio trasero, pero hay un problema que hay que desplazar a China? Y la tercera pregunta va asociada a una cosa que acabas de comentar ahora mismo, y es, efectivamente, para que Trump deje de ser presidente, pues hay que esperar a las siguientes elecciones. Pero la pregunta es, ¿pueden ocurrir cosas en medio que si no le desplacen, por lo menos le moderen? Como comentabas, el pasarse de frenada. Si pongo una serie de aranceles, tengo un efecto inflacionista.
y eso perjudica la economía. Si me enfrento a la Universidad de Harvard, es muy potente, me hace daño relativo, pero bueno, va, tira que vas. Si me enfrento al CEO de JP Morgan, ya la cosa cambia. Entonces, puede ocurrir que ese discurso de patrioterismo sea de tal calibre que llegue a enfadar a las oligarquías económicas que controlan detrás y le frenen en su política. Vale. Pues, a ver, imaginemos que Europa es unida. Claro, es que aquí me has mezclado muchas cosas porque dices, no, imaginemos que Europa está unida y no podemos hacer nada, digamos, que podemos hacer a corto plazo. Claro, aquí la cuestión es que se abre una paradoja. Para que esa unión política europea requiere un largo plazo brutal, realmente. Por tanto, pues bueno, existe esta paradoja. Pero, ¿qué palancas tiene Europa al corto plazo? Bueno, tiene una que ha amenazado con utilizar, que es la Anti-Coercion Act, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es un instrumento que se inventó, bueno, se creó en 2023 para que utilizase la Comisión Europea, que es básicamente un mecanismo de sancionador respecto a si nota que hay prácticas comerciales o industriales que son perjudiciales para el bloque europeo. Esto se creó en 2023 pensando en China. Y ya se pensaba que esto no iba a pasar, nunca se iba a utilizar. Pero el problema es que ahora se está hablando de utilizar contra Estados Unidos, con la cuestión de Groenlandia y los aranceles, etc. Esto se puede utilizar. Y de hecho es algo que han dicho los líderes europeos como Macron, como Sánchez, como Merz incluso, aunque bueno, con la boca un poquito pequeña, pero lo ha comentado. Y sí, son herramientas al corto plazo que se pueden utilizar. Por tanto, sí, las hay. O sea, herramientas tenemos. Otra cosa es que queramos utilizarlas. Es un mecanismo sancionador. Es decir, yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que no tiene por qué pasar si ocurriese que se utilizase, pero bueno. Ahora mismo se pone en marcha este mecanismo y la idea era establecer aranceles a Estados Unidos. Por ejemplo, era uno de los escenarios que se estaba hablando, de nosotros establecer mayores aranceles y presionar comercialmente a Estados Unidos, pero al final también somos un mercado, somos una potencia comercial muy importante y tenemos ese asset, ese activo por el que poder jugar. Y era eso, digamos, pero era una escalada brutal realmente. O sea, es decir, es una línea roja y si tú me vas a hacer lo que me vas a hacer, que es intentar jugar con mi soberanía, realmente es eso, territorial, pues yo voy a contraatacar con un contraataque comercial, que eso podía haber escalado pues a una guerra comercial totalmente. Pero existe esa herramienta. Lo que pasa es que se vaya a utilizar, pues bueno, ya os he comentado ese escenario, pues muchos países por supuesto que no quieren ni oír hablar de eso, de utilizarse. Pero sí que es verdad que algunos Estados miembros importantes sí que pensaron en utilizarlo. Pero esa es la herramienta, ¿no? Pero bueno, para mí lo más importante ahora mismo es esa voluntad política y ese proceso de integración yo creo que tiene que ir acompañado de un intento de unión estratégica. Es decir, de pensar una estrategia entre los Estados miembros que quieran moverse. No tanto de, bueno, pues ahora vamos a unir nuestras industrias de defensa. Bueno, vale, pero ¿para qué? O vamos a crear un ejército europeo. Ya, pero el ejército europeo, ¿para qué lo quiero? Porque yo puedo tener un ejército europeo perfecto, precioso, modernísimo. Si no sé para qué utilizarlo, ¿para qué lo quiero? Es como el 5% del PIB de defensa. Si queda muy bonito, queda muy bien, pero ¿para qué quiero yo un 5% de defensa? Pero eso incluso puede ser hasta nocivo para mi economía y mi ejército. Hay que ir más en ese sentido. Patio trasero, cono sur, hemisferio occidental. A ver, bueno, ya está ocurriendo estos movimientos de echar a China de América Latina. Venezuela es el ejemplo más descarnado, pero hay otro ejemplo que creo que no ha recibido tanta atención, que es Panamá. Panamá, que bueno, que Trump ha dicho que el canal de Panamá tiene que ser de Estados Unidos nuevamente. ¿Qué hizo el año pasado Estados Unidos con Panamá? Pues dentro del canal de Panamá hay ciertas empresas chinas que están operando. Pues le dijo al líder de Panamá, o echas a estas empresas chinas o uso la fuerza militar, bueno, no uso la fuerza militar, sino no descarto el uso de la fuerza militar o te voy a poner unos aranceles que te voy a destrozar tu economía. Pues es ese tipo de cuestiones que está haciendo. No va a invadir Argentina porque Argentina es su principal aliado. Aún así depende también Argentina mucho del apoyo chino, pero yo creo que va a utilizar ese tipo de herramientas Trump para, digamos, cambiar la política exterior o la política de los gobiernos de América Latina. Yo creo que lo ha dejado bastante claro con esa doctrina Don Rowe de
ese cambio, ¿no? de decir, bueno, América para los americanos, bueno, este hemisferio es mío y es para mí y yo lo controlo, yo decido quién está y quién no está. Y quien no quiere y quien no tiene que estar es China, o va a estar de una manera mucho más difuminada, ¿no? Y ya por último, el tema de las políticas y si puede Trump bajar la cabeza. A ver, yo no lo creo. Porque yo creo que de momento no ha demostrado que lo ha hecho. Lo que pasa es que Trump es muy errático. Es decir, que un día hace un movimiento y luego el otro lo hace el contrario. Pero realmente está tomando a cabo medidas bastante radicales en muchos aspectos. Y yo no creo, sabiendo además él que no se puede presentar a otro mandato, aunque bueno, luego también veremos qué ocurre, pero vamos a pensar que no se presenta a otro mandato porque la Constitución lo dice así, yo creo que va a intentar agotar todas las formas de poder, intentar aumentar su poder e intentar seguir su política, ¿no? Además hay que tener en cuenta, nuevamente, que este Trump no es el de 2016 o 2017, es un Trump más preparado, con una camarilla mucho más preparada y, digamos, mucho más leal, claramente, porque antes, en el primer mandato, tenía una serie de figuras políticas republicanas tradicionales que podían decirle, oye, por ahí no, por aquí es, por supuesto. Y por tanto no tiene tampoco ese contrabalanceo de momento de las cámaras del Congreso, que veremos las midterms, pero eso todo de su propio círculo. Por tanto, yo esa posibilidad no la veo. ¿Qué puede pasar? Por supuesto, yo no lo veo ahora mismo. Le devuelvo el micro a Jorge, pero mientras tanto, has dicho antes que el Partido Popular no tiene política exterior. No. Desarrollar. Que yo creo que ahora mismo el Partido Popular no le importa la política exterior española o la política exterior en general. Yo creo que cada vez que pasa una cosa o una cuestión internacional, una crisis internacional y el foco en España va a la política exterior, se nota muchísimo que están perdidos, porque realmente no tienen gente preparada para ello o que no les interesa directamente. Están jugando, yo creo, que la baza más nacional totalmente. Lo que yo veo. Porque es que yo todavía no tengo muy claro cuál es la posición del Partido Popular respecto a Trump. Yo no la sé. Y de Europa tengo también mis dudas. Tengo muchas dudas respecto a muchas cosas. Los contrapesos que se supone que tiene Trump, no que tiene Trump, que tiene cualquier presidente de los Estados Unidos, que están en su constitución, como contrapeso. Es decir, que el presidente, una vez me lo explicaron, yo lo entendí, no me acuerdo de toda la memoria, pero parecía que era coherente de que había unos contrapesos para que en un momento determinado el presidente tiene que estar frenado, es decir, no comunicar al Congreso independientemente de que tenga mayoría demócrata. Tiene mayoría en el Tribunal Constitucional. Claro, que tenga esa mayoría en el Tribunal Constitucional, por supuesto, no hay más contrapesos en un país de la importancia que tiene Estados Unidos a nivel de la importancia que tiene por números, por cultura, por un montón de cosas en esta corta pero densa historia que tiene compleja políticamente para que este señor haga lo que quiera en su propio país. Sí, aparte, nada. Yo te iba a hacer una pregunta un poco, no sé si ambigua y, bueno, a la vez compleja. Con el tema de Venezuela, bueno, al final, pues con la cantidad de migrantes que hemos recibido en los últimos años, que al final es una de las comunidades más potentes. Bueno, yo de hecho tengo 2 compañeras de trabajo venezolanas con las que he debatido bastante sobre este tema. ¿Cómo defender o qué papel puede tener España, si es que lo tiene, como lo tiene tradicionalmente en América Latina, en el futuro de Venezuela, cuando, por ejemplo, cuando tú hablas con ellos o ves sus redes sociales, al final ellos te dicen, yo lo digo por esta compañera, ¿no?, de trabajo que tengo, que decía que lo que está cambiando en Venezuela, de que al final la futura ley de amnistía, etcétera, ella decía, gracias a la Unión Europea, la OCDE y tal, decía, no, que ha sido gracias a Trump. O sea, que al final ellos como que nos reprochan muchísimo, ¿no?, el que al final tantísimos organismos internacionales y ese soft power no ha conseguido nada y al final ha sido el saltarse el derecho internacional el que ha conseguido los resultados. Cómo defender esa posición del derecho internacional o del papel de España frente a una comunidad, bueno, que es también ya mucha población española, que piensa de esta manera. Bueno, es que depende también de qué quieras hacer con Venezuela o qué quieras hacer con ese país. Para mí esa debe ser la pregunta. Lo que se ha hecho recientemente en los últimos años, desde las crisis que ha tenido Venezuela políticas, no estoy hablando ni siquiera de las últimas elecciones, o como queramos llamar eso, sino estoy hablando desde el momento Guaidó, etcétera, es que España yo creo que ha jugado el papel seguidista de que ha establecido la Unión Europea.
Y yo creo que España tenía o tiene unas herramientas para jugar un papel diferenciado. Pero, lo digo, depende de lo que quiera hacer España. Es que a lo mejor a España le interesaba tener un papel seguidista porque no veía en cuestiones políticas, porque en cuestiones económicas, por supuesto, hay empresas que están muy interesadas en Venezuela, pero en cuestiones políticas, pues a lo mejor no veía, digamos, un coste de oportunidad, había un coste de oportunidad que no le interesaba, ¿no? Hablamos mucho de costes políticos, económicos, pues esto, Venezuela también es claro. A ver, yo creo que España juega su papel realmente. Hay algo que se llama back channels, que es, bueno, pues cosas por detrás, que no tiene por qué saberse, pero bueno, la realidad es que Zapatero juega ese papel. Nos puede gustar o no, pero la realidad es que a quien coge el teléfono del Cid Rodríguez es a Zapatero. Cuando habló del tema de los presos políticos, quien estuvo ahí mediando fue Zapatero. Y muchos refugiados venezolanos en España deberían agradecerle muchas cosas a Zapatero. Porque tiene, por muchas cosas que podamos criticar a Zapatero, y yo pues, puedo criticarle algunas o no, la cuestión es que él juega un papel importante en cuanto a mediador. Que nos puede gustar o no que se lleve con algunas figuras del régimen. Bueno, pues es que necesitas gente que se lleve con el régimen si quieres tener posición. Es lo mismo con la cuestión de Rusia. Si tú quieres realmente tener una posición o tener una influencia con Rusia, vas a tener que tener esos perfiles, que son en muchos casos oscuros, pero que te aseguren que ese bando, por muy detestable que sea, te va a escuchar. Y claro, pues España tiene a Zapatero y tiene otras figuras, por supuesto, y yo creo que España debería jugar un papel, pues bueno, de facilitador, de mediador, y para algo tenemos una historia común con América Latina, para eso tenemos un idioma común y para eso tenemos, digamos, una relación que lleva muchísimo tiempo. Y yo creo que eso es lo que yo creo que debería hacer España con Europa. Más allá de, bueno, pues por supuesto, pues tus compañeras venezolanas pues pensarán pues lo que pensarán, pero es que lo que piensan las compañeras venezolanas, con todo el respeto, no debe guiar la política exterior española. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues con esto acabamos. Yo creo que hablo en nombre de todos y de todas. Pablo, muchísimas gracias, porque está demostrado que los actos más participativos son los más enriquecedores, aunque seguro que podías contarnos muchísimas más cosas, y no descartamos, yo creo, llamarte para alguna otra ocasión. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.